Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición de Ventana Abierta. Quien les habla, Heraclio Lavandera, tiene el gusto de invitarlos a esta hora de análisis, de mirada de la comarca y del mundo, para tener una perspectiva más amplia de lo que sucede por el planeta grande y por el planeta chico, en el que vivimos todos nosotros. Así es. Bueno, quien les habla, como les decía el Lavandera, tiene el gusto de presentar también a Néstor Grajales, que es quien me acompaña como siempre en la co-conducción de este programa. Y bueno, ¿qué noticias trajo Néstor? ¿Usted pasó por Plaza Independencia? Sí, Heraclio, buenas tardes a la audiencia. Un saludo para Alex, que está disfrutando de una licencia. Y también para Julio, que está fuera de servicio por temas de salud. Está en taller. En taller, exactamente. Bueno, pero vamos a ver, se va a reponer. Un abrazo para Julio, el deseo de pronta recuperación y que pronto lo tengamos con sus análisis. Para quienes no lo saben, Julio es nuestro corresponsal en España, así que en Europa. Bueno, había un lío bárbaro en la Plaza Independencia, ¿no? Bueno, ¿y qué fue? ¿Por qué lo causó? Y había gente del sindicato. El lunes estuvimos hablando precisamente con el señor Olivera, empresario de la pesca, sobre la cuestión del conflicto que en este momento está desatado en el sector pesquero. Y bueno, precisamente a raíz de eso es que ha habido estuvo bastante movida la tarde en la Plaza Independencia, ahí frente a la Torre Ejecutiva. Había gente del sindicato pesquero. Creo que en este caso era gente del sindicato, el que provocó el conflicto, el que lleva adelante el conflicto, porque ayer también hubo gente manifestando, especialmente creo que gente de las plantas de procesamiento, ¿no? Que son quienes están afectados por el conflicto. Exacto. Y no se siente reivindicado por la postura del sindicato. Exactamente. Gente que está reclamando su derecho a trabajar. Exacto. Y que no el gobierno no les ha hecho lugar de alguna manera a las quejas, porque ellos han utilizado ya el mecanismo del seguro de paro y ya no tienen tiempo. Y no tienen tiempo. La respuesta fue algo así como: hablen con el PIT, una cosa así. Bueno, resulta que hoy la gente del sindicato estaba manifestándose y hubo algunas correrías, algunos manotazos, intervención de la policía. Hay un video, creo que lo subió Montevideo Portal, un video, la policía deteniendo y esposando a un manifestante, el manifestante siendo, digamos, rescatado, por decirlo de alguna forma, por algunos de los otros manifestantes, y la policía de nuevo deteniéndolo, esposado. Bueno, ahora estoy leyendo otro posteo de Montevideo Portal. Este es de las 17:12, más reciente. Dice, entrecomillado, sórdido y absolutamente violento. Y esto, entrecomillado, se refiere a declaraciones de el sindicato pesquero. Específicamente creo que corresponden al abogado, al señor Rodrigo Rey, que apunta contra el jefe de operaciones de la policía. Y bueno, parece que habría alguna denuncia allí del sindicato por el procedimiento policial que se desarrolló a partir de las 11 horas y sobre mediodía. Bueno, se generó
un desorden bastante importante, ¿no? Inclusive creo que Ya, hay un patrullero que terminó chocando en un siniestro de tránsito. ya había habido una anterior manifestación, Sí. bastante no sé si bastante numerosa, pero por lo menos notoria, Sí, y también bastante ruidosa, de las personas afectadas por este conflicto. exacto. Digamos, ese grupo de manifestantes no fue sin incidentes. Ese Ujú. episodio ocurrió sin incidentes. Y han habido también movilizaciones de otro tipo. Bueno, en la prensa se ha movido mucho Sí. el tema, en las redes lo mismo. Todos los días están contando los días de paro, y digamos en otro Sí, día esta semana sí. mismo. Esto amenaza de alguna manera la supervivencia de la industria pesquera industrial, digamos, Ujú. uruguaya, ¿no? Porque Sí, sí. mientras los barcos uruguayos no salen, la pesca esta que queda allí a la deriva, a ver, se aprovechan bien barcos argentinos y brasileños que en forma seguramente ilegal entran a costas uruguayas, Sin duda. a territorio acuático uruguayo, y explotan lo que las empresas orientales no hacen. Y los clientes le tienen que comprar a alguien, ¿no? Claro, claro. Como lo manifestaba el propio señor Olivera el lunes. Creo que este tema, hay algo más ¿cómo se llama? No, estaba leyendo ahí un detalle, una ampliación sobre las declaraciones del señor Rey, del abogado, que habla de un accionar que van a denunciar un accionar tan defectuoso como innecesario en la institución de derechos humanos. Aparentemente el señor Rey está anunciando esa denuncia que se va a realizar, ¿no? Claro. Yo iba a comentarte esto, ¿no? Como corolario de este episodio, pero que este episodio es una muestra a tener en cuenta de una realidad que se puede repetir en otros ámbitos, en otros ramos de la actividad económica nacional, y con otros sindicatos, naturalmente. Claro. Creo que este conflicto, a poco tiempo de haber comenzado el nuevo gobierno, de alguna manera pone el termómetro en algo que cuando gobernó en el primer quinquenio, o sea, en los primeros 15 años del gobierno de Frente Amplio, no se sustanció. O sea, a ver, en aquel tiempo los sindicatos tenían manos libres para actuar, como siempre, pero sobre todo, además, se avanzó, el sector sindical avanzó sobre territorio que nunca había tenido incidencia el sindicato, y a su vez también, digamos, los episodios de represión sindical prácticamente no existieron, no en esos 15 años. Entonces creo que este conflicto en sí, cómo se ha sustanciado, y el hecho de que se haya derivado en violencia y represión policial, de alguna manera también pone a prueba, es un testeo, un hecho que es un testeo de la actitud política de este gobierno frente al partido sindical, o sea, al sector sindical que intenta de alguna manera instalar una lógica, digamos, de conflictiva, que obviamente va a generar un antecedente y una lectura política. Claro, hablamos de un sector que ni en ni en el anterior gobierno estuvo calmo, ¿no? O sea, que en realidad es algo que viene desde hace años, ¿no? Pero de todas maneras me parece que es una prueba del 9 lo que se haga con en este caso, y las derivaciones que esto va a tener, sí las tiene, por lo que tú contás, sí va a tener alguna,
de cómo va a ser el comportamiento del gobierno del Frente Amplio con el partido sindical, vamos a llamarlo así, entendiendo esto como un sector que de alguna manera incide o busca incidir en las políticas públicas y se siente, digamos, liberado cuando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo está en manos de secretario general del Partido Comunista y hay sindicalistas por todos lados en el gobierno ejerciendo puestos de poder. Exacto. Así que se me ocurre que esto no termina aquí, sino que va a haber otras instancias y otras lecturas. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos con la ventana abierta al paisito, la ventana a la comarca y al mundo. Usted sabía, mi estimado amigo, que Habitat tiene un nuevo servicio que ha empezado a ofrecer al público, que son los lockers Habitat, que son una solución fácil y segura de entrega y retiro de paquetes sin misterios, sin complicaciones, de forma sencilla, en más de 100 locales que Habitat, la empresa de Habitat tiene desplegados por todo el país. Además, esto también esta empresa Italia como servicio. Una prestación que me parece muy interesante, porque a veces es difícil tener un hub, digamos, para que la gente deje cosas y retire. Exactamente. Un sistema sencillo, fiable, fácil de usar. Avance, creo, importante. Lo que no parece ser un avance, para algunos es un avance y para otros es un problema, es el tema del precio del dólar. Gran problema, ¿no? Gran problema, porque, por ejemplo, a veces se empieza a hablar otra vez de atraso cambiario. Y en ese atraso cambiario, algo que durante mucho tiempo el atraso cambiario básicamente lo que representa es una instancia en donde el peso se encarece frente al dólar. Y esto encarece la economía que se realiza, se gestiona en dólares. Es decir, de hecho, la economía uruguaya está dolarizada. De hecho, muy dolarizada. Sí, y de hecho incluso está la producción del 90% de las cosas que hay acá están pautadas por los precios en dólares. Y el hecho de que se haya encarecido el dólar, o sea, que haya bajado el dólar, que se ha encarecido el peso. Claro. Esto le llaman atraso cambiario porque de alguna manera hay un punto óptimo, digamos, de cotización, porque un peso caro, para decirlo en forma fácil, para que se entienda, implica que puede comprar menos dólares. Exacto. Entonces, un peso caro para el consumo es un estímulo, pero a su vez también da una sensación de bienestar para el público,
para los consumidores, pero para los exportadores no, porque los exportadores trabajan con ingresos que reciben en dólares, y entonces si hay una cotización rezagada, como se diría en términos más correctos, digamos, lo que produce es justamente un debilitamiento de la capacidad de compra que tienen precisamente los pesos, ¿tá?, en dólares. Y por supuesto se recibe menos dinero, porque a su vez la producción, supongamos ganadera, lechera, la producción agrícola, se recibe dólares, pero se traducen a pesos, los pagos se hacen en pesos, los salarios se pagan en pesos, los costos nativos se pagan en pesos, entonces hay menos dinero, digamos, que se recibe por este aspecto. También te diría que esto no es solamente un aspecto que afecte a los productores, también afecta a aquellas personas que, estando en Montevideo, ganan sueldo en dólares. No pensemos en gerentes, pensemos en gente sencilla, de los que hacen trabajos en las zonas francas, por ejemplo, que son operadores allí, desde aquellos que están en los call centers u otras cosas que les pagan en dólares, pues son empresas, digamos, que vienen del extranjero y están instaladas allí. También están sufriendo el impacto de esta, vamos a decir, revaluación del peso. Es un tema que ha generado polémica, ya se empieza a hablar. Yo escuché ya unas declaraciones, si no me equivoco fue del senador Sebastián da Silva, cuestionando justamente ese aspecto de la digamos, del encarecimiento del peso, ¿no?, de la incidencia que esto tiene en o cuánto afecta al sector agroindustrial. También mencioné este caso que te decía de gente, trabajadores que ganan en dólares, que no son pocos ni tampoco son, pensemos, solamente ejecutivos muy altos, sino que son operadores sencillos, porque conozco casos que esta semana estuvieron quejándose justamente porque su ingreso se había abaratado en pesos, y entonces tenían menos dinero efectivo para pagar el alquiler, en fin, los insumos básicos. Este es un tema que está arriba de la mesa de la discusión política. Todavía no ha tenido incidencias parlamentarias, ¿no?, pero creo que las va a tener. Capaz que de repente en algún momento se hace alguna gestión de parte del gobierno, de la oposición, perdón, para llamar la consulta a alguien de Banco Central. Otro tema que quería conversar es, hoy vi un posteo de Edward Hoffman, que es un experto en temas de seguridad. Sí. Un posteo que empieza diciendo: ¿por qué me da la sensación de que este gobierno todavía no prendió los motores de la seguridad? Porque mientras los homicidios y la violencia crecen, la respuesta institucional parece estancada, porque los discursos siguen apelando a lo ideológico sin reconocer el deterioro actual, porque no hay una conducción clara ni estrategia integral visible, porque la criminalidad se adapta más rápido que el Estado. Mientras tanto, los uruguayos volvieron a poner la inseguridad entre sus principales preocupaciones. Lo urgente volvió a ocultar lo importante. Mientras tanto, hacen la plancha en seguridad y regalar el tiempo y territorio del crimen organizado. Esto viene a cuento de tantas noticias que tenemos todos los días de la crónica policial, de la ausencia cuestionada y reiterada sobre
del ministro Negro. Digamos, a ver, todos hacen el chiste por allí, circula el chiste por allí, donde está el ministro Negro, ¿no? Como que hay una ausencia de su parte. No hay una política clara, al menos que se conozca en forma pública, y esto creo que ha tenido algunas instancias que llegan a preocupar no solo a la oposición, lo cual te diría que está natural, sino en ámbitos del propio Frente Amplio. Porque es notorio que el gobierno actual no ha mejorado los índices de criminalidad y, por el contrario, hay elementos que son inquietantes en cuanto que van subiendo la cima, digamos, del tema de inseguridad, que no se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo ni dónde termina, ¿no? Creo que es un tema que va a seguir lamentablemente, sobre todo cuando a nivel político se manejan el tema de la desprisionalización. Sí. Es difícil hasta comentarlo. Sí. Básicamente es sacar a la gente de las prisiones. Claro. En fácil es abrir las puertas de las prisiones para que no haya tanto preso. Exacto. Porque en algunas instancias del gobierno, el problema de las cárceles, por ejemplo, hace unos días pasó un incidente en algunas instancias del gobierno, es que hay mucho preso. Entonces, la solución de que no haya ese tipo de incidentes es que, bueno, liberemos presos, entonces quitamos presión en las cárceles, que es más o menos la misma idea que hizo el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Exacto. El ministro entonces. Exacto. O sea, es una idea, una metodología que se repite. Y no solo acá, también eso en Europa, en España, que el Frente Amplio copia mucho lo que hace la izquierda de España. En España el método es ese, soltar prisioneros, en fin, digo. Pero bueno, esto ya es un tema especulativo, pero sí es cierto, no solamente en esto copia, ¿no? Copian otros temas más, pero sí digo que en Uruguay ya el debate es el tema de la desprisionalización. Ahí va, está complicado. Pero lo cierto es que esto se asocia con otro debate también que está allí sobre la mesa, que es el tema de regular las armas. Sí. Entonces es un combo. Hay señales de alarma en algunos sectores con este tema que tú mencionas ahora, Heraclio, porque es embromado, ¿no? O sea, pensamos en desarmar a la población en general. Estamos hablando de desarmar a las personas de bien, digamos. Y por otro lado, vamos a desprisionalizar, o sea, vamos a liberar presos, vamos a desarmar a la población. Hay mucha gente preocupada sobre inquieta, esto, ¿no? Muy inquieta sobre esto. Está claro que esa combinación que también se debatió en el primer periodo de Vázquez, y como que en aquel momento no hubo legislación, sino que hubo aumentar la dificultad para conseguir la tenencia de armas, por ejemplo. Claro. Pero ahora sería algo distinto, mucho más constante, mucho más más instalado, que es el tema de legislar sobre la tenencia de armas a la baja. Como si esto fuera a disuadir a quienes van a delinquir, porque si dijera, bueno, los ladrones van a entregar las armas porque claro. Pero sabemos o que sea, no es así. desarmando a la población civil, quienes van a quedar con las armas son los delincuentes. Exacto. Entonces ahí viene todo un debate político que todavía no se ha instalado, pero ya se está formateando ese ámbito de polémica. Y es otro de los temas que va a estar en este quinquenio. Y mientras tanto, esperamos un
anunciado posible, presunto plan de seguridad que aparecería en algún momento del 2026. Eso te iba a decir, va a ser en el 2026. No será no te apures, mucho no tiempo. te apures. No será mucho tiempo. No te apures, 2026. Demasiado tiempo. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. Y seguimos con la ventana abierta a la comarca y el mundo. Y en este caso, este bloque habitualmente es llevado adelante por nuestro corresponsal en Europa, que en este momento decíamos que está enfermo. Va a estar momentáneo, esperemos que regrese, porque él siempre tiene una noticia interesante, una mirada interesante de todo lo que sucede por allí. Yo quería comentar una cosa que salió hoy en un posteo que apareció en redes vinculado a la política de Trump con respecto a la migración. Todos sabemos, y estos días la prensa nos ha llenado, digamos, de información sobre que capturan a inmigrantes que están instalados hace años en Estados Unidos y que los han, digamos, aislado, están en proceso de expulsión del país, digamos, ¿no? Por su calidad de justamente de ser precisamente emigrantes no legalizados, emigrantes ilegales. Pero en este túneles y por debajo cortando alambradas en la frontera, con aquellos que han trabajado durante años, que se han ya instalado y que son no formalmente, pero sí tienen una vida norteamericanizada, digamos, porque se han acostumbrado a cumplir las reglas, trabajan, aportan y además también contribuyen a el desarrollo de la economía. Aparecían que habían lugares que no aparecía nadie trabajando, precisamente porque allí trabajaban casi todos ilegales. Claro. Entonces hay muchos empleos y muchos trabajos que funcionan en base a una economía basada en el empleo de ilegales, que tienen, además de la ventaja para el empleador de que son ilegales y no pueden quejarse de mucha cosa, quizás también allí hay un tema de ingreso, que pueden pagar más barato de repente el trabajo de la mano de obra de inmigrante legal que la obra del inmigrante o del ciudadano legal. Claro. Bueno, en este combo hace que Estados Unidos se convierta en un elemento atractivo para que la migración de países donde se gana mucho menos dinero y en condiciones de vida más complicadas, emigren y tomen esos trabajos que la población estadounidense no está dispuesta a tomar. Ahora bien, como decía, luego de esta pequeña introducción, salió hoy justamente la información de que Trump, el gobierno de Donald Trump, parece que hizo una propuesta en las últimas horas para que aquellos emigrantes ilegales que llevan 10 o 15 años trabajando en Estados Unidos, tienen, digamos, una cierta andadura laboral allí, puedan registrarse por medio de la compañía por la que trabajan, pagar impuestos y legalizar su estatus migratorio. Esto un poco me parece interesante porque creo que de alguna manera destraba una situación que aparentemente tenía avisos de que se iba a complicar, que iba a generó incidentes en California, ¿no? Cierto. Y hay problemas por todos lados. En Estados Unidos, además, las cadenas hispanas de televisión son importantes, influyentes, y bueno, de alguna manera este tema se ve convertido en algo urticante, y creo que de pronto esta solución parece una puerta de salida para un tema que
en la apariencia no tenía solución y que era como una decisión tomada por los 4 años que durará el mandato, al menos el mandato de Donald Trump. Creo que esta decisión puede destrabar ese escenario, que también quita presión a un ámbito de conflictiva social que ya se está formando, está formateándose. Entonces, por lo tanto, me parece interesante destacar esta novedad. Porque... Sin duda. Los antecedentes con los que veníamos desde el comienzos del gobierno de Trump no eran buenos. Trump había desatado, podemos decir, una guerra contra la migración ilegal y bueno, ha habido múltiples incidentes, múltiples conflictos, hasta no hace muchos días, la semana pasada el gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra 15 jueces federales en Maryland por temas de migración, o sea que la mano Trump venía con la mano dura con este tema. No, incluso también había una instancia en donde los jueces podían bloquear las decisiones del gobierno y también hubo una decisión de la Suprema Corte determinando que los jueces ya no pueden, vamos a decir, bloquear el accionar la decisión del presidente del Ejecutivo, del principal del Ejecutivo, en el caso el presidente Trump. O sea que todo este tema ha movido y es el sujeto central es el problema de la migración, que parece ser el tema más relevante que tiene en los titulares de los diarios, pero no es el único tema. En Estados Unidos hay un problema económico muy importante. De alguna manera todo el tema de la migración está a la mano de aquello que tiene que ver con la deslocalización de las empresas, es decir, empresas que se han ido, estadounidenses que se han ido del país porque a territorios donde se produce en términos más baratos. Eso ha generado desempleo en estadounidenses asociado a problemas de otra naturaleza. Bueno, entonces aquí el tema del inmigrante viene a sumar un problema a esa conflictiva. Entonces son todas cosas que aparentemente son distintas, pero forman parte de la misma incógnita. Claro. Creo que de alguna manera este asunto no se termina acá con este aparente retroceso, porque creo que hay pulsiones importantes orientadas justamente a presionar sobre la inmigración. También es cierto que en esa cuestión el gobierno de Trump también ha adoptado algunas posturas bastante urticantes en su interna. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la pelea que hubo, que no fue hace mucho tiempo, y que fue a los gritos, como en un conventillo casi, con Elon Musk, por ejemplo. Parece que como que se ha argentinizado la política estadounidense, ¿no? Es decir, nos peleamos a los gritos, ¿no? Y eso demuestra que hay una actitud, digamos, de parte del presidente Trump que genera inquietud en su propio entorno. Es un dato que no creo que hoy tenga otra significación que eso, que como que hay una creciente disconformidad sobre en el entorno inmediato de Trump sobre algunas posturas muy autoritarias del presidente Trump, pero bueno, no sé, es un dato que hay que tenerlo en cuenta para ver si esto tiene alguna ulterioridad o se trata de un tema de una pasada de aviso al interior de la coalición que gobierna Estados Unidos, porque el gobierno de Trump es de hecho una coalición de sectores, ¿no? El Partido Republicano sí, pero está conformado con distintas fuerzas que están allí confluyendo en esa coyuntura. No sé,
lo que mencionaba, esto es algo, obviamente, una opinión, pero uno observa, y hay cuestiones donde yo noto, por ejemplo, que Trump tiene una actitud mucho más crispada frente a la disidencia. También es cierto que nos quedamos con los titulares, ¿no? Porque nunca sabemos si el tema de el enojo de Elon Musk es porque rechazaron algún acuerdo multimillonario en dólares, ¿viste? De cosas, ¿no? Es decir, nunca vamos a saber, por lo menos desde acá, qué tan acertado está lo que estamos diciendo, ¿no? Pero como elemento a considerar, hay que poner todas las variables en la mesa, porque, bueno, de alguna manera es la necesidad que tenemos de ver. Es posible que el mundo no se tranquilice por algunos años más. El mundo es un sitio peligroso. Sí, a ver, 5 años atrás, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que iba a haber una guerra como la que hay en Ucrania, por ejemplo, que siguen destruyendo. Y Putin manifestó, según lo dicho por Trump, Putin se ha manifestado en el sentido de no aflojar el tema en Ucrania, ¿no? Sí, porque además no pareciera que daba la impresión, y esto lo decía Trump al llegar, que esto lo hablaban 3 minutos, habían señales del lado del Kremlin parecidas, pero luego algo pasó, sí, desapareció unos 3 minutos y no se siguen bombardeando, ¿no? Exacto. Es un caso de Ucrania que va en contra de la corriente, en el sentido de, tú recuerdas lo que hablábamos con el capitán de navío Barbosa, que él decía, es difícil hoy por hoy, en este mundo actual, sostener conflictos de largo plazo. Bueno, el tema de Ucrania configura de alguna manera alguna especie de excepción en ese sentido. Rusia tiene mucho el foco puesto ahí. Eso hace que de pronto se desatiendan otras cuestiones, que no escale el conflicto judío-iraní. Pero el tema con Ucrania está ahí candente. Hay algo que me parece relevante, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania, que era el elemento, digamos, vamos a decir, el conflicto más relevante que había en ese momento en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y se preguntaban si iba a ser corto, de mediano plazo. Yo recuerdo ver en una conversación que tuve con gente que hablábamos de este tema, yo había leído un libro que se llamaba Los hombres de Putin, un libro muy interesante que cuenta, digamos, la peripecia y la liturgia del poder de la cual Putin deviene, un hombre que participó de los servicios de inteligencia del KGB, famoso, el temido KGB, ya desaparecida esta grifa, digamos, ¿no? Pero hoy tiene otro nombre, FSB, y hay otro país, ya no es la Unión Soviética, sino que es Rusia, pero es un hombre que viene del mundo de la inteligencia. Putin, en realidad, quien lo estudia un poquito, advierte que Putin siempre ha tenido, en todo el tiempo de su mandato, ha tenido guerras que a veces no son notorias de este lado del mundo, ¿no? Cierto. Y guerras que son nunca menores a 3 años. Es cierto. Ha tenido varias. Claro, porque de alguna manera Putin vino a restañar el viejo dominio de lo que había sido la Unión Soviética, la desaparecida Unión Soviética. Pero esta vez, digamos, a nombre de el mundo panruso, digamos, ¿no? El mundo ruso extendido a aquellos lugares donde hay nacionalidades rusas desperdigadas por allí. De hecho, gran parte de la política
sobre todo Stalin en adelante, se encargó de rusificar regiones donde no había rusos, y entonces llegó a instalar una cosa que se aplicó en Europa mucho antes, ya cuando estuvo Adolf Hitler gobernando Alemania. Lo que hizo también fue reclamar la situación de los alemanes que estaban fuera del territorio. Entonces, este es un problema que es viejo, de vieja data. Y bueno, y podríamos hablar también de otros conflictos más, donde también las nacionalidades pequeñas o grandes eran objeto de demanda. Bueno, en el caso de Rusia se encargó de rusificar y poner rusos por todos lados de su dominio, el dominio soviético. Entonces, claro, desaparecida la Unión Soviética, hay comunidades rusas en todos lados, en todos los países que están en la vuelta de lo que era la vieja Unión Soviética. De hecho, Putin considera a los ucranianos rusos. Sí. Considera rusos. Quizás es el caso más cercano, porque no estamos hablando de que los otros antecedentes son con las repúblicas. Hay una república, por ejemplo, donde está Kadyrov, justamente, que es una república que es musulmana, que tiene una dictadura de tipo, vamos a decir, militar, comunista, es decir, tiene toda la parafernalia de la vieja dictadura militar, la vieja dictadura comunista, digamos, y hoy es una dictadura militar, básicamente, con un caudillo, que es el que ha hecho acuerdo con que Kadyrov es el personaje que ha hecho acuerdo con Putin, y es el hombre, digamos, que cuida los intereses de Moscú en su territorio, ¿no? Pero el caso de Ucrania tiene algunas similitudes importantes con Rusia, porque, bueno, hay una historia común con el tema religioso, con el tema étnico, más allá de que hay idas y vueltas, distancias y cercanías, pero Kiev, por ejemplo, fue la primera base del cristianismo ortodoxo, que hoy es la iglesia oficial, digamos, o oficiosa por lo menos, de Rusia. Entonces, esta demora en solucionar el problema de Rusia, que parece, Rusia y Ucrania, parece ser un poco la estrategia de Putin, la de hacer conflictos largos para desgastar al otro y luego dar un golpe final. Es así. No sé, por ahora no impresiona como que vaya a terminar ni pronto ni bien. Como tú decías, Heraclio, la Tierra es un lugar peligroso para vivir. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites Wii, el mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.wi o por correo electrónico a gestiones.wi@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último tramo de esta ventana abierta. Usted sabía, estimado Grajales, que Habitat abrió un nuevo servicio para el público, que son los lockers Habitat, una solución para poder entregar y retirar paquetes más sin locales. Esa es una novedad interesante y oportuno que el público lo sepa, porque esto es una de las ofertas de servicio que Habitat ofrece y que hay que, me parece, tener muy en cuenta. Había cuestión de la corrida del mundo moderno, ¿verdad? Es decir, el hecho de que Habitat sea un lugar, un punto hub, un lugar donde uno puede dejar y retirar paquetes, es algo muy útil
Y veo cómo es esto hoy en día, ¿no? El mundo moderno, las compras a través de internet, el paquete que va para acá, que va para allá, que te llevo, que te dejo este paquete, que lo voy a buscar, que no, estamos en esa tónica, y en ese sentido la importancia de tener un servicio con el respaldo de una institución que tiene ya años y tiene mucha espalda, ¿no? Como Habitat, que está en todo el país. Bueno, don Heraclio, estamos en el último tramo de nuestro programa y estamos extrañando, ya lo mencionamos al principio, a nuestro copanelista, nuestro amigo Alex Martins, que está disfrutando de algunos días de descanso. Y tú sabes que Alex siempre nos trae comentarios vinculados al tema de la Agenda 2030, cuestiones de ideología de género y demás. Exacto. Y hay noticias, yo diría bastante relevantes, a pesar de que estas cosas muchas veces el gran status quo, el gran poder que tienen valga la redundancia, los poderosos en el mundo, hace que no resuene, que se desacrediten estas cuestiones. Pero lo cierto es que hay una relatora especial de las Naciones Unidas, ¿sí? La señora Rem Al-Salem, que es una relatora sobre el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, una relatora especial de la ONU, nada menos. Esta señora, en su informe sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en la en la sesión 59 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, decía en su informe: nunca imaginé que llegaría el día en que el mandato consideraría necesario preparar un informe afirmando que las palabras mujeres y niñas se refieren a categorías biológicas y jurídicas distintas. Parece de loco, ¿no? Increíble que tener que estar aclarando lo que eso, indica el sentido ¿no? común, hay que aclararlo. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado en torno a este tema, ¿no? de ideología de género, sí, que nos ha ido arrastrando de alguna manera a los límites del absurdo, ¿no? La señora Al-Salem en su informe insta a los gobiernos a definir el género con base al sexo biológico de las personas, y pidió dejar de usar ese lenguaje neutro para referirse a las personas, porque dice ella, no se puede proteger lo que no se puede definir. Y yo digo, tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y a veces no, muchas veces estamos perdiendo el sentido de las cosas, el sentido común. Empezamos a llamar a las cosas de una forma indeterminada. Parece que todos fuéramos iguales, que no hubiera hombres y mujeres, y que ser hombres o ser mujeres fuera un pecado en sí mismo, ¿no? Y además otra cosa, las palabras tienen un sentido en la medida en que definen cosas. Ya. Si las palabras comienzan a convertirse en sujeto de tironeo ideológico, Uh-huh. el idioma pasa a convertirse de un instrumento en casi una religión, que es un poco Claro. todo el tema del lenguaje inclusivo, que esto deriva de las políticas de género,
Y hay que tener en cuenta precisamente que el lenguaje es útil para describir las cosas tal y como suceden cuando uno no ve cosas, no ve. Si yo te describo, la radio por ejemplo, describe cosas y quien está del otro lado no ve, pero escucha. Y por lo tanto, las palabras son importantes para poder determinar la realidad en lo que el escucha entiende. Si yo utilizo un neologismo que se me ocurre a mí, se me ocurre acá en este programa inventar un neologismo o una forma de hablar, que eso es lo que es el lenguaje inclusivo, por ejemplo, es muy difícil que el que está del otro lado entienda, por más que yo trate de explicar que lo que es, lo que se me ocurrió a mí es algo universal y extrapolable a todas las realidades, ¿no? Ese informe, lo decía, ¿quién era la persona que decía eso? La señora Al-Salem, ¿sí? Bien. Al-Salem. El nombre, ya te lo reitero, Rem Al-Salem. Este informe, Heraclio, constituye, yo te diría, que desde el comienzo de todas estas políticas basadas en la ideología de género, yo te diría que es el mayor golpe desde adentro, inclusive, que está recibiendo todo esto, ¿no? Te agrego algunas cosas más que hiló esta señora. Borrar a las mujeres, así como su lenguaje y necesidades específicas en función de su sexo, no solo en su carácter, en su esencia, todos los mecanismos de protección y de tratamiento que como tales las mujeres deben de tener sin lugar a dudas, no contribuye el hecho de cancelarlas del punto de vista del lenguaje y demás, no contribuye para nada a mejorar la situación de las mujeres. Es más, deteriora la situación de las mujeres. Ella dice en una parte del informe: los términos neutrales en cuanto al género promovidos por gobiernos y agencias de la ONU en los últimos años incluyen referirse a las madres como personas embarazadas o en proceso de parto. Una persona embarazada no puede ser otra persona que no sea una mujer. ¿No? Pero también, de hecho, aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas no dejan de ser mujeres. Exacto. Y bueno, hace también referencia, habrás escuchado al término personas menstruantes. Personas menstruantes. ¿No? Se me ocurre que las niñas que obviamente no se han desarrollado, no menstruan, y las mujeres añosas, o añosas no, las mujeres que entran en menopausia, claro, que dejan de tener menstruación, tampoco menstruan. Por lo tanto, dejan de ser mujeres. Entonces, a ver. La señora Al-Salem explicó que el derecho internacional protege a las mujeres en función de su sexo biológico, no de su autoidentificación subjetiva. La identidad de género no es una categoría real, protegida por el derecho. Claro. ¿Sí? La autoidentificación subjetiva no es lo que hace que se genere la protección. Para graficarlo con la audiencia, que yo me considero un perro no va a ser que la legislación a mí me trate y me proteja como si fuera un perro, porque yo me considero un perro. La legislación me va a tratar como lo que soy, un ser humano de sexo masculino, un hombre, básicamente. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. El saludo para todos. Cuídense del frío, parece que va a aflojar un poquito ahora. Sí. Pero bueno, hay que cuidarse de todas maneras. El jueves que viene nos vemos, si Dios quiere. Nos vemos. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.